Bueno, capítulo 5 del libro de Deuteronomio, conocido por los 10 mandamientos. Y permitidme que vuelva a recordar una cosa cuando comenzamos a estudiar este libro, y que este libro, mejor dicho, Dios por medio de Moisés le recuerda a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida la ley, los mandamientos, la instrucción, su instrucción, para que sepan cómo deben de andar. La primera generación, como bien sabemos, cayó en el desierto por causa de la incredulidad, y Dios, por medio de Moisés, ahora le está recordando a esta nueva generación, a las puertas de la entrada a la tierra de Canaán, la tierra prometida, toda la ley de nuevo, para que sepan cómo deben de conducirse delante de Dios y delante de los hombres, delante del resto de los pueblos. Y en el capítulo 5 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Y vemos aquí una cosa muy importante que leemos, que es, llamó Moisés a todo Israel. Es decir, no podía faltar nadie, todo el mundo tenía que estar, todo el mundo tenía que saber y tenía que escuchar todo lo que Dios tenía que decir al pueblo por medio de él, por medio de Moisés. Y estaba todo el mundo, jóvenes, niños, adultos, todos, absolutamente todos los que pertenecían al pueblo del Señor en ese momento, incluso los extranjeros que estaban con ellos. Porque recordemos que no solamente de Egipto salió el pueblo de Israel, sino que salieron extranjeros con ellos, y que vivían con ellos, y que también para ellos era esta ley. Si querían o si habían aceptado a Dios como su Dios, su único Dios. Y vemos que comienza este capítulo como comienza el capítulo 4, muy parecido. Dice en el capítulo 4, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahvé o el Señor de vuestros padres os da. Es importante todo lo que va a decir Dios por medio de Moisés. Por tanto, como hemos dicho, debe de estar todo el pueblo. Y sigue diciendo en ese versículo, oye Israel. Y recordemos que cuando dice oye Israel, es no simplemente oír, sino estar atento, escuchar. Escuchar para que todo lo que va a decir Dios se lleve a cabo, se guarde en el corazón y se lleve por obra. Y esto es muy parecido a lo que Santiago dice en su epístola, en el capítulo 1, versículo 22, que dice que no solamente seáis oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Porque es lo que además le dice aquí Moisés al final de este versículo, aprenderlo y guardarlo para ponerlo por obra. Debían de poner por obra todo aquello que Moisés les iba a decir, o que Dios le iba a decir por medio de Moisés. Recordemos, hermanos, que los estatutos y decretos eran los mandamientos y las leyes de Dios para el pueblo, para saber cómo conducirse, primero delante de Él y segundo, delante de los hombres, tanto a nivel moral como civil como ritual. Es decir, lo abarcaba absolutamente todo. Eso es lo que son los estatutos y decretos. Y leemos allí, Yahvé nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 19, versículo 5, donde dice allí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios había hecho un pacto con su pueblo, allí en el monte Sinaí. Y resulta curioso cuando dice, no con nuestros padres hizo Yahvé este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí, y aquí da la clave, hoy vivos. Porque hacer un pacto con alguien que está muerto es para nada. Estaba haciendo un pacto con ellos, estaba renovando el pacto con ellos, por así decirlo.
Dice, cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y aquí vemos que Dios es un Dios cercano, cara a cara. No vieron cómo era Dios, porque también dice la Escritura que si alguien ve a Dios no va a poder vivir. Pero vieron aquel humo, aquel fuego que descendió sobre el monte y que con estruendo, con voz de estruendo, les hablaba desde el monte. Y eso nos hace ver que Dios es un Dios cercano, es un Dios cercano. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, también lo siguiente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahvé nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? También leemos en Isaías capítulo 55 que cercano está el Señor, cercano de los que le buscan, cercano de los que le invocan. Por tanto, Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano, un Dios que quiere tener comunión con el hombre. De hecho, esto recuerda cuando el Señor, por medio de Moisés, dijo que se erigiera un tabernáculo. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? El tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus, porque Dios quería estar en medio de su pueblo. Porque quería ser un Dios cercano. Y de hecho, es un Dios cercano. Y también se ha hecho cercano a nosotros, porque si leyésemos en Efesios capítulo 2, versículo 13, podemos leer allí lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por tanto, Dios nos hace ver, no solo a su pueblo en aquel momento, sino a nosotros hoy día, de que Dios quiere tener una relación con nosotros, quiere estar cercano a nosotros. Y sigue allí diciendo, yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros para declararos la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y vemos aquí una labor importante de Moisés, y es la de ser intercesor. Él estaba entre Dios y el pueblo, estaba intercediendo por el pueblo, como también después lo hizo cuando intercedió por el pueblo cuando el pueblo pecó. Pero también estaba en medio para ser el transmisor de la palabra del Señor, de las instrucciones del Señor. Y eso hoy día también es responsabilidad nuestra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros estamos entre Dios y los hombres para poder transmitir su palabra, pero también para interceder los unos por los otros, para también interceder por aquellos que no son salvos. Y vemos cómo este papel se va repitiendo en la palabra del Señor constantemente. ¿Por qué? Porque la idea del Señor siempre ha sido la misma. Estar cercano al hombre para que el hombre tenga comunión con él. Y eso no lo hace cualquier Dios, sino aquel que es el Dios vivo, el Dios verdadero, el único y verdadero Dios. Y a continuación, del versículo 6 en adelante, vemos lo que llamamos los 10 mandamientos de Dios. Y el Señor se los recuerda. Y dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor le recuerda a su pueblo que ellos son libres porque Él fue quien los liberó. Que antes vivían esclavos de Egipto, pero que ahora son libres y tienen una relación con Él porque el Señor los liberó. No fue por el poder ni la fuerza de ellos, porque no podían. Llevaban 400 años siendo esclavos, 400 años en Egipto. Y el Señor, después de esos años, tal y como habló con Abraham, los liberó de la esclavitud. Pero es que con nosotros también hizo lo mismo, hermanos. Nosotros éramos esclavos del pecado. No teníamos ni fuerza ni poder para desligarnos del pecado. Porque además lo dice el Señor Jesús. El que comete pecado es esclavo
del pecado. No puede liberarse. Antes, nuestro dueño era el pecado, era el diablo, que es el padre de toda mentira. Pero ahora no. Ahora somos libres, libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres de la condena del pecado. ¿Por qué? Porque nos liberó Él. Porque Él fue el que nos liberó de esa esclavitud. Y ahora somos libres. Pero eso de que somos libres no es que vivamos como nos dé la gana, porque tenemos un Señor. Porque si antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor. Somos esclavos, pero somos hijos. Hermanos, no olvidemos que tenemos un dueño. Tenemos un dueño. Y ese dueño nos deja decidir a nuestra forma y a nuestra manera si seguirlo o no seguirle. Nos da esa libertad. El pecado no. Nosotros hacíamos lo que el pecado había dentro de nuestro corazón. Pero el Señor nos da esa libertad. Pero recordemos que sí, somos hijos y amén. Pero también somos esclavos del Señor. En 1 Corintios, capítulo 6, leemos allí lo siguiente, en el versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del hombre, vuestros, de Dios. Somos de Dios. Y tenemos que vivir conforme a su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin contaminación. Por tanto, hermanos, tenemos un dueño, tenemos un amo. Y es así. Es así. Y este amo, este dueño, lo que quiere es lo mejor para nosotros. Mientras que el otro amo y el otro dueño quería lo peor para nosotros, este quiere lo mejor y nos bendice. Y lo que nos pide es que le obedezcamos. Y que Él sea nuestro único y suficiente Señor en nuestra vida. Versículos 7 al 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que pide el Señor? El Señor le sigue diciendo a través de estas palabras que Él es su Dios y que no pueden tener otro Dios. Pero eso también nos lo está diciendo a nosotros, que tenemos un Dios y que no podemos tener otros dioses. Como hemos dicho, tenemos dueño. Y lo que le dice el Señor a su pueblo es: no te hagas imagen. Y muchas veces vamos a leer en el libro de Deuteronomio: no sigáis la idolatría de los pueblos a los cuales vais a conquistar. Destruid todas las imágenes. ¿Por qué? Para que no se contagien de eso y adoren a las imágenes en vez de al Dios verdadero. Y un Dios, como bien sabemos, hermanos, no tiene por qué ser una escultura, no tiene que ser una talla, no tiene que ser de piedra o de madera muy bien esculpida, ¿vale? Que eso son obras, verdaderas obras de arte. Tenemos más dioses, hay más dioses en este mundo. El dinero, el trabajo, algunas cosas tan legales como la familia, como un familiar, como un amigo. La idolatría es colocar cualquier cosa o a alguien en el lugar que solamente le corresponde al Señor. El primer lugar de nuestro corazón, el primer lugar de nuestra vida. Y tenemos, hermanos,
que tener mucho cuidado con eso. Por eso es bueno que nos autoexaminemos constantemente. Que nos preguntemos qué es lo que hay en el corazón nuestro. ¿Quién está o qué es lo que está en el trono de nuestras vidas? En el trono de nuestros corazones. ¿Qué es lo que más tiempo ocupa de nuestra vida? Si el Señor o cualquier otra cosa, o cualquier otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y me llama la atención cuando dice en el versículo 9 que el Señor tu Dios es fuerte y dice además celoso. El Señor es celoso. Porque el Señor quiere que le busquemos, que estemos con Él. Anhela que estemos con Él. Esto es lo que le estaba pidiendo a su pueblo y es lo que nos pide a nosotros hoy día también. De hecho, en Santiago capítulo 4, versículo 5 dice que el Espíritu del Señor nos anhela ¿cómo? Celosamente. Desea estar constantemente con nosotros en comunión, en relación, porque nos quiere dar lo mejor, porque quiere compartir lo mejor con nosotros, porque quiere que andemos conforme a su voluntad. Y para hacerlo así, tenemos que estar constantemente en relación con Dios, en comunión con Él. Además vemos también aquí, cuando dice que no tengan dioses ajenos, y eso lo vemos después con el paso de las lecturas, en las Escrituras, la influencia que también tienen los padres sobre los hijos. Y me acuerdo de la tradición que tenemos en este país, triste tradición a los ojos del Señor, de cómo los padres influyen sobre los hijos para celebrar estas fiestas de idolatría que hay en nuestra tierra especialmente. Semana Santa, las romerías, cómo influyen constantemente. Y eso, hermanos, lo veo yo constantemente porque estoy de cara al público 8 horas al día. Y se ve claramente. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cómo estoy influyendo yo sobre mis hijos? ¿Cómo los abuelos podéis estar influyendo en vuestros nietos? También. ¿Cómo es mi testimonio ante mis hijos? ¿Los estoy alejando del Señor o los estoy acercando a Él? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo es mi testimonio ante los demás? Sigo, versículo 11. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es mal usar su nombre. Mucha gente, y hablo de aquí, de nuestra tierra, usan una frase muy fea. Muy fea. Me cago en, y ahí lo dejo. Es que es una coletilla. No, sí, pero es que estás mal usando el nombre del Señor. Estás blasfemando contra el nombre del Señor. Y los nombres iban muy vinculados a la persona, a esa persona. Y cuando yo hablo mal, cuando yo pronuncio mal el nombre de esa persona, estoy hablando mal de esa persona. Por tanto, tengamos mucho cuidado, hermano, cómo hablamos de Dios delante de la gente. ¿Cuántas veces usamos el nombre de Dios y cómo lo usamos? ¿Estamos honrando su nombre cada vez que estamos delante de los demás? Cuando uso el nombre, cuando digo Dios, ¿lo estoy usando bien? O quizás no. Hay mucha gente que hace chistes de Él. Muchos. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez eso, ¿verdad? Chistes sobre eso y chistes sobre la palabra del Señor. Sobre su persona, sobre la persona de Jesús y demás, ¿verdad? Eso es usar en vano el nombre del Señor. Y tiene consecuencia. Y tiene consecuencia, porque eso es pecado. Y tenemos que tener muchísimo cuidado también nosotros del testimonio que damos cuando pronunciamos el nombre de Dios. Versículos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo reposo a Yahvé tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno. Y fijaos lo que está diciendo.
ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hermanos, tenemos 6 días para trabajar, para ganar el sustento de nuestra familia. 6 días. Y el 7º debemos dedicárselo para el Señor. Pero que ese tiempo de dedicárselo, este día para dedicárselo al Señor, no solamente es para honrarle, para santificarle, para glorificarle ahí, sino que es también beneficio para nuestras vidas. Porque nos estamos llenando de la palabra del Señor y estamos apartando un tiempo para poder saber cómo debemos de dirigirnos en la vida, tanto delante de Él como delante de los demás. 6 días, y el Señor fue ejemplo de ello. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? En 6. Y el 7º descansó, lo santificó, dice las Escrituras. Lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 2. Y Él nos da ejemplo. El Señor Jesucristo, cuando enseñaba, Él era ejemplo de todo lo que enseñaba. Y el Señor no cambia. Cuando pide algo, Él es ejemplo de todo ello. Es ejemplo de todo ello en todo momento. Y fijaos la misericordia que tiene Dios, no solamente con su pueblo, sino con los siervos, con los extranjeros y con los animales. ¿Qué es lo que dice? ¿Que descansará solamente el pueblo de Israel? ¿El que es su pueblo? No. El siervo, la sierva, los animales, incluso el extranjero. Todos debían de descansar y dedicarle un día a Él. Apartarlo para Él. Para conocerle, para glorificarle, para honrarle, como estamos haciendo en esta mañana, pero también para hacer el bien, para poner en práctica todo lo que aprendemos. El ayudar a alguien que lo necesite, eso es también santificar el día, porque estamos glorificando el nombre de Dios, poniendo por obra todo lo que Él nos ha enseñado. A partir de aquí, a partir del 5º mandamiento, nos da mandamientos con respecto a cómo debemos de comportarnos conforme a los demás. Los 4 primeros mandamientos son mandamientos para saber cómo debemos de relacionarnos con Dios, de nuestra relación con Él. A partir del 5º, cómo debemos de relacionarnos con los demás. Y dice allí: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Debemos de saber honrar a aquellos que son nuestros progenitores, nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre. Debemos de saber honrarle, de darle el lugar que le corresponde. Y además es el primer mandamiento con promesa. Porque dice, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y esa promesa también es para nosotros. Porque el Señor quiere bendecirnos y quiere darnos lo mejor. No lo bueno, lo mejor. Lo mejor. Después dice, no matarás. Versículo 17, 6º mandamiento. Cuando dice no matarás, está diciendo más bien no asesinarás. Porque cuando yo asesino a alguien, lo hago de una forma premeditada, concienzuda, planificada. Porque hay odio en mi corazón hacia esa persona. Hay rencor en mi corazón sobre esa persona. ¿Por qué no matarás? Porque se podía matar inocentemente. Porque alguien que estaba, por ejemplo, en el campo talando un árbol, como dice las Escrituras, se le podía ir el hierro del hacha, irse a donde estaba otro, pegarle la cabeza o pegarle el hachazo, sin querer, y matarlo. Por eso estaban las ciudades de refugio. Para que el que mataba inocentemente, que no había tenido ninguna contienda anteriormente con esa persona que ha fallecido por accidente, tuviera el tiempo para ir a esa ciudad de refugio y tener un justo juicio, sin que el vengador de la persona muerta lo cogiera antes y lo matara por venganza.
Por eso es no asesinarás. El Señor, además, habló sobre esto en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Allí en el Sermón del Monte aclara muy bien tanto este mandamiento como otros, como el que vamos a ver a continuación. Dice allí en el capítulo 5, versículos 21 y 22 lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que se enfade, y permitidme esta expresión, que se cabree contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, falto de conocimiento, ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego. Fijaos, ¿hasta dónde? Porque, hermanos, como veremos después, no solamente se puede matar con un arma a una persona, sino también inclusive con las palabras. Puedes matar en vida a una persona. Y eso ha ocurrido. Después dice, no cometerás adulterio. Y esto nos lo explica también el corazón de este mandamiento, nos explica el Señor un poquito más adelante, en el capítulo 5, donde dice en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, tener relaciones con una mujer que no es la tuya, que no es tu esposa. Tener relación con la mujer de tu prójimo. Y eso aparece en Levítico. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y quedaos con esta palabra, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una cosa es que yo pueda ver una mujer, o una mujer pueda ver a un hombre, y decir, qué guapo, o qué guapa, ¿vale? Y otra cosa es que ya se nos vaya la mente, ya se nos vaya la imaginación. Y sabéis a dónde llego, ¿verdad? Perfectamente, ¿eh? ¿Verdad? Que ya esté en intimidad con esa otra persona. Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es decir, apártalo. Aparta la mirada. No dice que te saques el ojo literalmente. Y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Así que, hermano, cuidado. Cuidado. Porque mucho tiene que ver con el corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Después dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. También se puede decir, no mentirás. No mentirás. Es decir, yo puedo levantar un bulo contra una persona con las palabras. Y como he dicho antes, hermanos, incluso con un falso bulo, con una falsa verdad, es decir, con una mentira, puedo llegar a matar en vida a una persona, levantando un falso testimonio, levantando una mentira contra una persona. Porque si los demás se lo creen, y es algo grave, se apartarán de esa persona. Y esa persona estará sola. Cuidado con las palabras. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con las murmuraciones, que como dice Santiago, es pecado. Cuidado con nuestra lengua, hermanos. Y Dios es algo que aborrece. La mentira la aborrece. Y dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, dice allí lo siguiente, el Señor. 6 cosas aborrece Dios. 6 cosas aborrece Yahvé. Y aún 7 abomina su alma. Y fijaos cuántas veces está la mentira por medio. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, una. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira, 2, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo siembro yo discordias entre hermanos? También con la mentira. De 7 cosas,
3 están relacionadas con la mentira. Por tanto, seamos celosos de las cosas del Señor y hablemos siempre la verdad. Cuidado con nuestra lengua. Y llegamos al último mandamiento. Y antes os dije, quedaros con una palabra. Que si miras con codicia a una mujer, estás cometiendo adulterio, ¿verdad? Pero si también robas a tu prójimo, estás codiciando lo que no es tuyo. Cuidado con la codicia. Cuidado con de qué está lleno nuestros corazones. Autoexaminémonos, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, adulterio, y no desearás la casa de tu prójimo. Robar, hurtar, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con esto? Alégrate con lo que tienes. Porque, hermanos, el tiempo que perdamos codiciando lo que no es nuestro, es tiempo que estamos perdiendo de disfrutar lo que el Señor nos ha dado. El tiempo que perdemos codiciando lo que no es nuestro, es tiempo que dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Así que no seamos torpes. Seamos sabios y démosle gracias al Señor por todo lo que tenemos. Porque el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros pensemos, no, es que lo mejor para mí sería esto. Pero es que el Señor va mucho más allá. Y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y me gustaría después de recordar todos estos 10 mandamientos, que es un resumen de toda la ley, hermanos, que nos preguntáramos qué hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es la prioridad en mi vida? Mis palabras, sí, termino. Mis palabras, mis pensamientos, mis hechos son frutos de un corazón que ama al Señor, que teme al Señor. Y termino con esto. Versículos del 22 al 33. No los voy a leer, pero termino. Hay una cosa que me llama la atención. El pueblo teme al Señor cuando ve aquel fuego humeante, cuando ve todo aquel monte, cuando ve toda aquella nube, cuando escucha la voz del Señor como estruendo de truenos. Y le dice a Moisés, ve tú, porque a nosotros nos da miedo. Nos da miedo. No vaya a ser que nos siga hablando y muramos. Ve tú. Y el Señor está escuchando las palabras. Y cuando Moisés se acerca a Dios, le dice, yo he escuchado las palabras de ellos. Y han hablado bien. Y me gustaría que nos quedáramos con este versículo, hermanos, para terminar este pensamiento. ¿Quién diera, versículo 29, quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Qué corazón? Un corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, y con esto termino, hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios? ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El pensamiento del Señor siempre ha sido el mismo. Tener una relación con nosotros, con el hombre, para que le conozcamos, para que le respetemos, para que le obedezcamos y para bendecirnos. Pues que el Señor nos ayude, hermano, a seguir su instrucción.